Bendiciones, mis hermanos. En este día queremos dar continuación al tema de la soberanía. Este va a ser el tercer tema que compartimos con la iglesia a nivel internacional. No quisiéramos comenzar a estudiar la palabra de Dios sin antes orar. Oremos. Amante y tierno Padre Celestial, oh Dios de los cielos, me humillo y me arrepiento de todos mis pecados y te doy gracias por la bendición que nos dispensa de poder hacer uso de tu santa palabra. Rogamos como siempre que esa palabra abra nuestro entendimiento y comprensión para entender tus propósitos y tus deseos para con nosotros y así amoldarnos a esos propósitos, a esa voluntad divina que está expresada en tu palabra. Rogamos que nos des un corazón sensible, una mente abierta, para comprender las verdades de tu palabra. Henos aquí en tu presencia, nos presentamos delante de ti, especialmente presentamos este tema para que tú nos ayudes, tengamos tu asistencia y todos los que puedan escuchar tu palabra resulten edificados. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Uno de los capítulos o pasajes bíblicos en que los calvinistas encuentran su mayor base para creer que Dios soberanamente elige incondicionalmente a unos para la salvación y a otros para ser condenados en el infierno, es el capítulo 9 de Romanos. Sin embargo, como vamos a demostrar, este capítulo no trata del aspecto de que Dios incondicionalmente elige por su cuenta a individuos para salvarlos o condenarlos por el puro afecto de su voluntad. Aunque la soberanía divina trata del derecho que Dios tiene a gobernar en el universo basado en el designio de su propia voluntad, desplegado en la creación sobre los seres humanos, sobre los gobiernos de la tierra y sobre la salvación, Dios soberanamente, en este último aspecto, el de la salvación, ha puesto como condición que el hombre se arrepienta y crea para ser salvo. Siendo esto entendido bíblicamente, el hombre no ha perdido la facultad para responder por sí mismo a la demanda que hace el Evangelio tocante al arrepentimiento y la fe. No tiene sentido alguno que Dios le pida algo al hombre que él mismo no pueda darle. Sabemos que el hombre no puede ser salvo por sí mismo. Dios es el que salva. Sabemos que la salvación pertenece a Dios, pero al hombre le corresponde arrepentirse y creer. ¿Quién puso esa condición? Dios mismo. Los que aceptan la doctrina calvinista creen que el hombre está inhabilitado totalmente para escoger a Dios y aunque quisiera, no puede. Nosotros creemos que el hombre no desea a Dios por su condición de muerte espiritual y que por esta condición el hombre no puede salvarse a sí mismo. En este punto estamos de acuerdo. En lo que disentimos es en la creencia de que Dios de antemano, desde la eternidad pasada, decidió quiénes iban a creer y ser salvos y quiénes iban a rechazar el evangelio y ser condenados en el infierno. No estamos de acuerdo con este planteamiento porque Dios estableció como condición el arrepentimiento y la fe para poder ser salvo. Y esto es lo que nos proponemos demostrar a través del capítulo 9 de Romanos. Los calvinistas ven en el escogimiento de Jacob y Esaú, que fue un escogimiento incondicional, el modo estándar de Dios obrar para con todos los hombres en el plano de la salvación, en virtud de lo que nos dice el texto: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero debemos entender, como vamos a explicar, que lo que Dios eligió no fueron meramente individuos, sino naciones para cumplir un propósito especial. Tomar como ejemplo este caso específico y aplicarlo en el tema de la salvación a todos los seres humanos
nos lleva a alterar tanto el sentido del texto como el sentido de todo el libro de Romanos. En el escogimiento de Jacob y Esaú, Dios eligió a dos naciones para cumplir sus propósitos divinos en la historia, siendo Israel escogido de manera incondicional por sobre todos los demás pueblos para ser un modelo del trato y la fidelidad de Dios para con sus hijos. Y de Israel vendría el Redentor del mundo, en nombre del cual se ofrecería la salvación por medio del arrepentimiento y la fe. El tema de Pablo en Romanos 9 es que tanto judíos como gentiles son pecadores y necesitan arrepentirse y poner la fe en Cristo para ser salvos. Sin embargo, Israel se había confiado en el hecho de su escogimiento, pensando que por tener como posesión la adopción, el pacto, la ley, la promesa y al Salvador que vendría a salvarle por derecho, no tenía que arrepentirse como los demás pueblos. Muchos de los rabinos judíos habían enseñado que por ser israelitas, tener la ley y ser circuncidados ya eran salvos. Ya Pablo en los primeros capítulos de Romanos se ha ocupado de enfatizar que tanto gentiles como judíos están bajo condenación. Todos merecen ser juzgados porque todos han violado la ley de Dios. Aún los judíos, teniendo la ley, eran infractores de la ley, y la supuesta ventaja de los israelitas se convertía en doble condenación para ellos porque, conociendo la ley de Dios, no la obedecían. De ahí que diga Pablo en Romanos 2, del 17 al 29, tú te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Estás convencido de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, y que tienes la ley, la forma del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será considerada su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no según la letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo prosigue con su argumentación en el capítulo 3 de Romanos y llega a la conclusión diciendo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que Pablo ha querido demostrar en el libro de Romanos es que para ser salvo es necesario arrepentirse y poner la fe en un Salvador. Esa es la única vía de salvación tanto para el judío como para el extranjero. Esa es la condición, ese es el criterio de Dios. Todo hombre necesita arrepentirse y creer en un Salvador. Pero Israel seguía creyendo que por el hecho de tener la ley, ser recipiente del pacto y las promesas, no tenía de qué arrepentirse. Él era salvo por elección incondicional. Este es el tema que permea la mente de Pablo cuando comienza a hablar en el capítulo 9 de Romanos. Romanos 9, del 1 al 5. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Para el concepto de cada judío, esta lista de cosas era ya suficiente para tener garantizada la salvación. Y para ese tiempo Pablo ya estaba siendo acusado por enseñar la justificación por la fe sola y no por las obras de la ley. Aceptar el mensaje de Pablo era admitir que las promesas de Dios habían fallado. Por tal razón, Pablo dice en Romanos 9, del 6 al 8, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa. Pablo quiere hacer valer aquí el criterio de que no todos son israelitas por ser descendientes de Israel. La etnia, la raza, no es una ventaja aquí sobre los demás pueblos, mucho menos lo es ser hijos de Abraham según la carne. Pablo quiere demostrar aquí que los verdaderos hijos de Abraham no son los de según la carne, sino aquellos que tienen la fe de Abraham. Abraham creyó, dice la Escritura, que su fe le fue contada por justicia, incluso antes de ser circuncidado. Abraham hubiese tenido como fundamento a su favor la circuncisión para, basado en ella, ser justificado. Sin embargo, Abraham fue justificado solamente por la fe. Romanos 4, del 9 al 11, dice así: ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿En qué sentido es que tanto gentiles como judíos son hijos de Abraham? En que tanto judíos como gentiles han creído en Cristo para la salvación. Esta es la defensa de Pablo para aquellos judíos que, confiando en su raza y confiando en la ley, se creían ser salvos. Por eso en el capítulo 5 de Romanos, Pablo comienza diciendo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tanto el judío como el gentil, según la promesa, debían ahora aceptar el nuevo pacto en Cristo. El primer pacto, que era un pacto de obras, fracasó. No por causa de Dios, sino por causa del hombre que no pudo cumplir con las demandas de la ley. Sin embargo,
Dios sabía a priori que este pacto antiguo fracasaría en manos del hombre y por ello escogió el linaje por donde vendría el Redentor del mundo, escogiendo al hijo de la promesa y la descendencia del hijo de la promesa para garantizar el pacto futuro hecho por Cristo. Esto es lo que Pablo expresa a partir del versículo 9 de Romanos 9 del 9 al 13. Dice así: pues la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pero no solo esto, pues también Rebeca concibió de un solo hombre, de Isaac, nuestro padre. No habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera. No por las obras, sino por el que llama. Cuando Dios le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor. Y como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. De manera incondicional, Dios eligió a Jacob, a Israel, sobre Esaú, como una nación para a través de ella viniera el Salvador del mundo y se cumpliera la promesa de salvación. Dios eligió a Jacob, cabeza de esta nación, por sobre Esaú, cabeza de otra nación. En el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 23, dice: cuando Rebeca estaba encinta, se dice que Jehová le respondió: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Romanos 9, del 11 al 13. Dice con relación a Jacob y a Esaú: no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera. No por las obras, sino por el que llama. Cuando Dios le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Se nos habla aquí de individuos o de naciones que son elegidas según el propósito de Dios. Se nos habla de naciones. Dios amó más a Jacob que a Esaú. No implica necesariamente que Dios haya odiado a Esaú, sino que prefirió a Jacob antes de Esaú para cumplir el propósito, el pacto de la promesa. En ningún momento se está hablando de que Dios elige a unos para salvación y a otros para ser condenados en el infierno. De tomar este capítulo como base para tal planteamiento, estaríamos alterando el propósito del libro de Romanos, porque tanto Dios prosperó a Jacob como a Esaú, pero Jacob fue elegido según la promesa. A través de la descendencia de Jacob vendría el Redentor del mundo con el evangelio del arrepentimiento, la fe para ser salvos. Tanto judíos como gentiles necesitaban arrepentirse y poner la fe en Jesucristo. El hecho de que Dios pusiera a los israelitas en la misma condición que el resto de las naciones tocante a tener que arrepentirse y creer en un Salvador era para el judío una injusticia. Pues a ellos les fue dado el pacto, la ley y las promesas, y por herencia les pertenecía la salvación. Y Pablo les acababa de decir que no todos los descendientes de Israel son israelitas, sino aquellos que forman parte de la promesa y los que forman parte del linaje según la promesa. Son los que se arrepienten y ponen su fe en Jesucristo. De ahí que Pablo los encara con la pregunta en Romanos 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Dios tiene el derecho de establecer los criterios y las condiciones que Él quiera. En este contexto es que Pablo le demuestra al judío que Dios hace con lo suyo lo que quiere y le muestra su gloria a quien Él quiere. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pareciera aquí que las promesas de Dios estuvieran contradiciendo las condiciones del pacto respecto al arrepentimiento y la fe. Porque dice Dios: tendré misericordia
del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De ningún modo debemos entender este versículo como lo entienden los calvinistas, en su sentido absoluto, que Dios le da su misericordia a unos y a otros no, porque bíblicamente sabemos que Dios no le niega su misericordia y compasión a los hombres y sobre todo a los que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Dice la Escritura que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3 del 22 al 25. Dios no es como los dioses griegos, creados por los griegos en su mitología, jugando con los sentimientos y deseos humanos, sino Él es el Dios compasivo, misericordioso, que busca que todos los hombres sean salvos. Dice Pedro, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, versículo 9. Si Dios decide negarle la salvación al hombre basado en su propio deseo, y esto no está condicionado al arrepentimiento y la fe, no tendría sentido que los hombres fuesen llamados por el mismo Dios a arrepentirse y a creer en Él para que sean alcanzados por su misericordia. Sabemos que un corazón contrito y humillado, como dice la Escritura, no desprecia Dios jamás. Así que estos versículos que tomamos o que toman los calvinistas para apoyar la elección incondicional de los individuos, de que Dios elige por ellos sin mediar su libre albedrío para escoger o rechazar a Dios, no está sustentado por las Escrituras. Entonces, si la misericordia de Dios es comunicada a los hombres en su gracia común y es desplegada en el corazón arrepentido que pone su fe en Dios, ¿en qué sentido Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca? Aquí Dios no está justificando su negativa a la misericordia respecto a alguien, sino está justificando su concesión a la petición de Moisés de mostrarle su gloria en Éxodo 33, versículo 18. Siendo Moisés un hombre imperfecto y pecador, Dios le mostró su gloria y este acto de Dios fue un despliegue de su misericordia. Entre sus hermanos, Dios escogió a Moisés para mostrarle su gloria. Los demás israelitas escuchaban a Dios a través de Moisés, pero Moisés hablaba con Dios cara a cara. Es en este sentido que Dios dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Pablo añade para reforzar esta frase, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así como Dios tuvo misericordia de Moisés y le reveló su gloria, diferenciándolo a él del resto de los judíos, Dios dispuso revelar su gloria al pueblo gentil, diferenciándolo de aquellos judíos que, basándose en su elección y no en su arrepentimiento y fe, creían que merecían la misericordia de Dios. Era como Pablo diciéndoles a los judíos, arrepiéntanse y aférrense a Dios, porque no depende la salvación de ninguna otra cosa, sino de la misericordia de Dios. Bien dice Cristo, diferenciando a los escribas y fariseos del resto de los pecadores arrepentidos, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque esta clase de personas se arrepiente, pero los fariseos no tienen de qué arrepentirse porque se consideran justos. Pablo les dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En otras palabras, arrepiéntanse para que alcancen la misericordia.
En ningún momento Pablo está hablando aquí de una elección incondicional, sino de que Dios está diciendo que se va a compadecer y tener misericordia de la persona que Él quiera, no importando su condición y estado, si se arrepiente y cree. De esta manera, Pablo pone el ejemplo de Faraón como Dios fue paciente para con él, dándole la oportunidad para que se arrepintiera. Con cada milagro, Dios le estaba demostrando a Faraón que él podía destruirlo a él y a todo su ejército. Este era una manifestación de la paciencia de Dios, llamando a Faraón y a los egipcios al arrepentimiento. Pero en lugar de Faraón arrepentirse, endureció más su corazón. Cuando la Biblia habla de que Dios endurecería el corazón de Faraón, posiblemente se refería a que la manifestación de su poder, lejos de suavizar el corazón de Faraón, endurecería su corazón más, porque su corazón ya estaba endurecido por causa del pecado. Pablo sigue diciendo en Romanos 9, del 17 al 18, porque la Escritura dice al Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Dios siempre tiene misericordia de un corazón contrito y humillado, y a este da gracia, pero resiste a los soberbios. El endurecimiento de los soberbios sirve para que se manifiesten sobre ellos los juicios y el poder de Dios. Nadie puede oponérsele sin ser llevado a juicio y destrucción. Por eso dice el salmista: cuán preciosa, Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. La misericordia de Dios está disponible para los que se humillan y se arrepienten, pero la destrucción para aquellos que no le obedecen y se rebelan contra él. Sin embargo, tanto al soberbio como al humilde, Dios levanta para que sean un testimonio público de su poder. Al soberbio, Dios lo levanta para ser abatido y destruido, y al humilde, Dios lo levanta para ser premiado y exaltado. Dios levantó a Faraón públicamente para que fuese abatido y destruido. Faraón pudo haber sido exaltado si se hubiese humillado, como lo hizo el impío Manasés, que cuando se vio en angustia, oró a Jehová su Dios y se humilló profundamente en la presencia de Dios, del Dios de sus padres. Oró a él y fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo hizo retornar a su reino en Jerusalén. Los dos eran reyes. El rey que no se humilló fue destruido, pero el que se humilló fue exaltado. Bien dice el Señor en Lucas 14, versículo 11, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En Romanos 9, Pablo quiere resaltar que la soberbia de Israel ha sido la causa de su juicio y su exclusión. El arrepentimiento y la fe de los gentiles, la causa de su admisión y exaltación como pueblo de Dios. Lo que más le interesa a Pablo es que los judíos entiendan que la salvación no se basa en conceptos étnicos, sino en venir a Dios en arrepentimiento y fe. Pablo crea un interrogador judío imaginario que hace preguntas basado en la elección de Israel. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Es como si el interrogador le dijera a Pablo en estas frases: nosotros, el pueblo de Israel, estamos en manos del alfarero y el alfarero tiene potestad sobre el barro para hacer de él lo que quiere. Entonces,
¿Por qué es necesario el arrepentimiento y la fe en Cristo para ser salvos si el alfarero tiene toda la potestad sobre el barro y nos ha hecho a nosotros vasos de honra? Nosotros ya somos salvos por herencia. ¿Cómo puede Dios culpar al judío que es parte del pueblo de Israel, descendiente de Abraham y retenedor del pacto y la ley? ¿Cómo puede Dios culpar a los judíos por no poner la fe en Cristo, ya que la fe no era la condición que era puesta para la elección? Pero para el judío interrogador y sus hermanos, el aspecto de la raza era algo muy valioso. Pablo viene con el planteamiento que hay un solo modo de ser un vaso de honra, y es a través del arrepentimiento y la fe en un Salvador. El argumento de Pablo es que Dios no ha fallado en sus promesas, porque proveyó un medio eficaz para que el hombre pudiese ser justificado aparte de la ley. Este es el modo de convertirse en un vaso de honra. Dice Pablo en Romanos 3, del 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, justificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación por la fe fue provista para ser salvos por cuanto todos pecaron y están por su condición natural destituidos de la gloria de Dios. El pueblo de Israel, como vaso de barro en manos del alfarero, debía arrepentirse y convertirse de veras para ser convertido en un vaso de honra, poniendo exclusivamente su fe en Dios. En Jeremías 18, Dios le dice al pueblo de Israel que está en sus manos como está el barro en manos del alfarero, y a través de lo que observaba Jeremías en la casa del alfarero, se le revela a cada israelita que él los va a convertir en vasos de honra si se arrepienten y se vuelven a él. Pero el pueblo se rebeló contra Dios, convirtiéndose en vaso de deshonra o vasos de ira, y hasta que no se volvieran a Dios, no serían convertidos por Dios en vasos de honra. ¿Quiénes son los vasos de deshonra o vasos de ira? Los vasos de deshonra o vasos de ira son aquellas personas que, conociendo la voluntad de Dios, se resisten a convertirse, los cuales por su condición son preparados para destrucción. ¿Quiénes son los vasos de misericordia? Los vasos de misericordia son aquellas personas que en su condición de pecado se arrepienten y son preparados por Dios de antemano para la gloria. Esto coincide con lo que dice Pablo. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Las personas que se resisten a Dios, como Faraón, y no quieren arrepentirse a pesar de la paciencia y misericordia de Dios, son vasos de ira preparados para destrucción. No porque Dios quiere y los creó para destruirlos, sino porque ellos mismos rehúsan arrepentirse. Cristo fue tan enfático como Pablo en el argumento de que si no hay arrepentimiento, lo que nos espera es destrucción, al decir en Lucas 13:3, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que no vale la etnia, ser descendiente de Abraham según la carne, tampoco tener la ley si no hay arrepentimiento y fe. Este es el argumento de Pablo para el judío, que teniendo la ley no la obedece porque su corazón no está arrepentido, el cual queda destinado para el día de la destrucción al no arrepentirse. Romanos 2, del 1 al 11. Así lo dice. Por eso, eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, quien quiera que seas, porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios
contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y hacen lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza de corazón, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío en primer lugar y también sobre el griego. En cambio, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío en primer lugar y también al griego. Porque para Dios no hay acepción de personas. Estos últimos que menciona Pablo, que reciben gloria, honra e inmortalidad, son los vasos de misericordia. Es decir, aquellos que se arrepienten, como sigue diciendo en Romanos 9, versículo 23. Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. Dios preparó de antemano el estado de salvación del que siendo llamado se arrepiente. Como bien dice Pablo a partir del versículo 24 de Romanos 9. A estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías proclama acerca de Israel, aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. El endurecimiento en parte de Israel hizo que la gracia de Dios llegara a los gentiles para provocarles a celos y buscaran también ser parte de la salvación por medio de la fe en un Salvador. Pues como dice Isaías, aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente sería salvo, porque es requerido para ser salvo arrepentirse y poner la fe en un Salvador. Como sigue diciendo Pablo, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, es decir, a Cristo, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Este es el argumento que lleva a Pablo a concluir su capítulo. Dios soberanamente ha dispuesto que la justicia del pecador venga a través del arrepentimiento y el oír con fe, y no a través de las obras de la ley, ya que por las obras de la ley ningún hombre podrá ser justificado, sino por la fe en un Salvador. Dice Pablo, que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mientras Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley, de modo que tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que crea en él no será defraudado. Esa piedra de levantamiento y de caída es Cristo. El que en él cree no es condenado, dice la Escritura, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, según Juan, versículo 18.
Resumiendo entonces, el capítulo 9 de Romanos no es una ponencia que trata acerca de la elección incondicional de los individuos, sino de la elección incondicional de dos personas que representan a dos naciones distintas. El hecho de que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú no quiere decir que Dios odió a Esaú, sino que amó más a Jacob que a Esaú, porque por medio de la nación que representa a Jacob vendría el Salvador del mundo. El capítulo 9 de Romanos no es una base para aceptar el pensamiento calvinista de que la salvación Dios la da a los que Él eligió y decidió darla desde la eternidad, sino a aquellos que aceptan la condición de arrepentirse y ponen la fe en un Salvador. Los vasos de ira preparados para ser condenados son aquellas personas que rehúsan arrepentirse y niegan poner su fe en Cristo. Los vasos de misericordia son aquellos que acceden al arrepentimiento y a la fe en Cristo para salvación. Las promesas de Dios fueron siempre dadas al hombre sobre la base de su arrepentimiento, conversión y fe en Dios, y no sobre la base de una elección individual e incondicional sin mediar los aspectos mencionados. También judíos, tanto judíos como gentiles, necesitan reconocer que son pecadores y que necesitan de la gracia salvadora para ser salvos. Somos justos sobre la base de la justicia de Cristo y no sobre la base de nuestra propia justicia con relación a la ley, por el hecho de que nuestra obediencia nunca será perfecta como la de Cristo, para, basados en ella, ser salvos. Por eso Pablo dijo en Filipenses 3, del 8 al 9, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que precede o procede de Dios y que se basa en la fe. Entonces, al estudiar la soberanía de Dios, debemos entender que Dios como soberano ha puesto los criterios y las condiciones que son requeridas para la salvación, el arrepentimiento y la fe. A ti y a mí nos corresponde despojarnos de nuestros propios criterios y descansar solamente en los criterios de Dios y venir a Él en arrepentimiento, poniendo únicamente nuestra fe en su Hijo Jesucristo, el cual es el camino, la verdad y la vida. Bien dijo Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, versículo 12. Gracias por estar con nosotros en este estudio acerca de la soberanía de Dios. Estaremos siguiendo la secuencia de estos estudios, que son estudios doctrinales, para ayudarnos en el conocimiento de la palabra de Dios. Mi mayor deseo es que Dios te bendiga y que en tu recámara secreta, en tus estudios privados, sigas estudiando sobre este aspecto de la soberanía de Dios, porque aquí están encerradas muchas promesas y también muchos misterios que Dios, en su gran bondad, a través de su Espíritu Santo, ha revelado a su iglesia. Mi deseo es que Dios te bendiga. Vamos a orar. Amante Padre, Dios del cielo y de la tierra, gracias te damos por este tiempo en que hemos estado estudiando tu palabra. Sabemos que tú eres el único que puedes dar el conocimiento pleno al hombre. Sabemos también que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y por esa razón Él dijo en su palabra, escudriñad las sagradas escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Oh Padre, gracias por el privilegio que nos has dado de estudiar tu palabra y de conocer a través del estudio de tu palabra a Jesucristo tu Hijo, el cual es revelado en las Escrituras.
Gracias, Señor, porque tu gracia nos ha alcanzado. Gracias porque hemos podido llegar a la salvación. Tú has preparado de antemano todas las condiciones para que el hombre proceda al arrepentimiento y a la fe. Gracias porque nosotros hemos podido entender y comprender esta gran verdad. Y sabemos que el Espíritu Santo es el que nos lo ha revelado y sigue trabajando en nuestras vidas. Porque dice tu palabra que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la concluirá. Gracias, Señor, por esta bendición y por esta promesa. Pero permítenos comprender que debemos proceder al arrepentimiento y a la fe. La decisión de arrepentirse, el paso de convertirse y entregarse a ti, es un paso que nosotros como humanos debemos hacer. Somos seres humanos creados a tu imagen y capacitados para proceder al arrepentimiento por la gracia y la misericordia de nuestro amado Salvador, en el cual te lo pedimos todo. Gracias, Padre. Amén.